Hay algo que suele pasar justo cuando empezás a crecer, a mostrarte más y a convertirte en una versión diferente de vos. Te empezás a achicar. Y lo más raro es que muchas veces ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo. Empezás a dudar de cosas que antes tenías claras. Bajás el tono, dejás de decir lo que pensás, volvés a buscar aprobación o empezás a comportarte como esa versión tuya que creías que ya habías dejado atrás. Y entonces pensás, estoy retrocediendo. Pero no necesariamente estás retrocediendo. Muchas veces te estás encontrando con la incomodidad de dejar de ser quien fuiste durante años. Y hoy quiero explicarte por qué pasa esto. Porque cuando entiendas este mecanismo, vas a poder empezar a reconocer esos momentos en los que te estás achicando, para seguir encajando en lugares, en vínculos o en versiones de vos que ya te quedaban chicos. Y al final de este video te voy a dejar una pregunta muy concreta que podés hacerte cada vez que sientas que estás volviendo para atrás, para distinguir si realmente estás retrocediendo o simplemente te está dando miedo sostener a la mujer en la que te estás convirtiendo. Pero para entenderlo, primero tenemos que hablar de algo que nos pasa a todos cuando empezamos a cambiar, porque crecer no solamente implica convertirte en alguien nuevo, también implica dejar de ser a quien conoces de memoria. Porque aunque esa versión anterior de vos ya no te represente, es conocida. Y lo conocido se siente seguro. Vos sabés cómo piensa, sabés cómo reacciona, sabés qué cosas acepta, sabés qué esperan los demás de esa versión tuya. Pero cuando empezás a cambiar, cuando empezás a poner límites, a mostrarte más, a decir lo que pensás, a tomar decisiones diferentes o simplemente a querer algo más para tu vida, empieza a aparecer la incomodidad, porque ya no estás funcionando como funcionabas antes. Y muchas veces esa incomodidad la confundimos con una señal de que estamos haciendo algo mal. Pero no siempre es así. A veces la incomodidad es simplemente una señal de que estás haciendo algo que todavía no te resulta familiar. Y ahí aparece algo que para mí es clave, el entorno. Porque vos podés estar cambiando, pero las personas que te conocen hace mucho tiempo conocen una versión determinada de vos. Saben cómo eras, cómo reaccionabas, qué aceptabas, qué cosas decías, qué cosas no decías. Y cuando vos empezás a salir de ese lugar, no siempre todo el mundo se siente cómodo. A veces aparece un comentario, una mirada, un chiste, ¿y a vos qué te pasó? Estás distinta. ¿Ahora quién sos? ¿Te la creíste? Y quizás la otra persona ni siquiera lo hace conscientemente, pero a vos ese comentario te toca y de repente bajás un poco el tono, dejás de contar ciertas cosas, le quitas importancia a algo que para vos sí era importante, haces un chiste sobre vos misma o volvés a comportarte como te comportabas antes para que nadie se incomode. Y ahí es donde empezás a achicarte. No porque no hayas crecido, sino porque todavía estás aprendiendo a sostener ese crecimiento. Y para mí hay una diferencia enorme entre crecer y sostener lo que creciste. Porque cambiar algo un día puede ser relativamente fácil. Lo difícil es sostenerlo cuando alguien te cuestiona. Sostener un límite cuando al otro no le gusta. Sostener una decisión cuando nadie la entiende. Sostener una nueva forma de verte a vos misma, cuando alguien intenta recordarte quién eras antes. Y eso no significa que tengas que alejarte de todo el mundo, ni que cualquiera que te haga un comentario esté en contra de tu crecimiento. No se trata de eso. Se trata de empezar a observarte a vos. ¿Qué haces cuando sentís que tu nueva versión incomoda? ¿La sostenés? ¿O enseguida volvés a hacerte chiquita? Porque muchas veces decimos que queremos cambiar
que queremos tener más confianza, que queremos poner límites, que queremos empezar ese proyecto, que queremos mostrarnos, que queremos una vida diferente. Pero cuando llega el momento de sostener todo eso, aparece el miedo, porque cambiar también significa dejar de pertenecer a lugares de la misma manera. Y esto puede sentirse muy incómodo, porque todos necesitamos sentir que pertenecemos. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, elegimos seguir perteneciendo antes que seguir creciendo. Y volvemos a una versión nuestra que ya conocemos. Una versión que quizás ya nos quedó chica, pero que sabemos perfectamente cómo habitar. Por eso quiero que entiendas algo. Si últimamente sentís que avanzás y después retrocedés, que un día estás segurísima y al otro día volvés a dudar de todo, no significa necesariamente que perdiste tu progreso. Quizás estás en esa etapa en la que ya viste quién querés ser, pero todavía estás aprendiendo a sostenerla. Y eso también forma parte del proceso. Porque una nueva identidad no se construye solamente con lo que pensás de vos, se construye con las decisiones que empezás a sostener, con lo que dejás de aceptar, con las conversaciones que te animás a tener, con las cosas que haces aunque todavía te den miedo. Y especialmente con lo que haces cuando nadie valida esa nueva versión tuya. Porque es muy fácil sentirse seguro cuando todo el mundo te aplaude. La verdadera pregunta es: ¿qué haces cuando no lo hacen? ¿Volvés para atrás? ¿Te explicás? ¿Pedís permiso? ¿Le bajás el volumen a lo que querés? ¿O aprendés a tolerar la incomodidad de que no todo el mundo entienda hacia dónde vas? Y ahora sí, quiero dejarte la pregunta que te prometí al principio del video. La próxima vez que sientas que estás retrocediendo, que vuelvas a dudar, que quieras esconderte, que quieras volver a una versión anterior de vos, pregúntate: ¿realmente quiero volver atrás? ¿O me está dando miedo sostener quien estoy siendo ahora? Y no intentes responderla rápido. Observa. ¿Con quién te achicás? ¿En qué lugares? ¿Qué dejas de decir? ¿Qué decisiones empezás a cuestionar después de hablar con determinadas personas? Fuerte. ¿Dónde sentís que necesitas volver a ser la de antes para seguir perteneciendo? Porque quizás no necesitas volver atrás. Quizás lo que necesitas es darte tiempo para acostumbrarte a ocupar un lugar que antes no te animabas a ocupar. Y si estás creciendo, si estás cambiando, si estás construyendo una versión diferente de vos, va a haber momentos incómodos, va a haber dudas, va a haber días en los que vas a querer volver a lo conocido, pero no confundas la incomodidad de crecer con una señal de que tenés que volver atrás. A veces esa incomodidad es exactamente la evidencia de que ya no entras en la versión de vos que antes te quedaba cómoda. Y quizás ahora tu trabajo no sea cambiar más, quizás sea simplemente dejar de achicarte para poder sostener todo lo que ya creciste.